Ve al cuarto, hermana. La voz de mi hermano Elías resonó detrás de mí como un trueno. Acababa de llegar de la finca y estaba parado en la entrada del salón con algo en las manos. Algo que hizo que mi hijo Renato, que segundos antes me había golpeado en la cara, se pusiera completamente blanco del terror. Cuando vi la expresión de pánico en el rostro de Renato, supe que todo había terminado. Pero antes de contarles qué fue lo que mi hermano trajo consigo esa tarde, déjenme explicarles cómo llegamos a este momento. Porque esta historia comenzó mucho antes, cuando yo decidí hacerme invisible para descubrir quiénes eran realmente las personas que llamaba familia. Todo explotó hace apenas una hora, cuando le dije a mi hijo que no volvería a trabajar gratis en la empresa de mi nuera Karina. Esas fueron mis palabras exactas. No volveré a trabajar gratis en tu empresa. Simple, directo, verdadero. Y por esas palabras, Renato cerró el puño y me golpeó en plena cara con una fuerza que no sabía que tenía. El impacto me tiró contra la pared del salón. Sentí como mi labio se partía y la sangre caliente llenaba mi boca. El dolor era agudo, punzante, pero no era nada comparado con el dolor de ver los ojos de mi único hijo llenos de desprecio absoluto mientras levantaba el puño otra vez. «Poco es que yo te dé un techo», gritó con la cara roja de furia. «¿Aún quieres respeto? Eres una vieja mantenida que vive de mi caridad». Karina estaba sentada en el sofá de cuero italiano, ese que costó $12,000 y que yo había pagado sin que ellos supieran jamás. Mi nuera me miraba con esos ojos fríos color miel, disfrutando cada segundo de mi humillación como si fuera su serie favorita de televisión. Llevaba puesto un vestido color champaña ajustado que probablemente había comprado con la tarjeta de crédito que estaba al límite. Sus labios se curvaron en una sonrisa mientras mi hijo me golpeaba. «Renato, cariño, no te alteres tanto», dijo Karina con esa voz suave y dulce que usaba cuando quería manipular a alguien. «Tu madre está confundida. A su edad es normal que tenga estos arranques de rebeldía. Seguramente es la menopausia tardía o algo así». Menopausia tardía. Como si yo fuera una demente que no sabía lo que decía. Toqué mi labio partido y vi la sangre en mis dedos. 64 años de vida, y esto era lo que recibía de las personas a quienes había dado todo. «Mamá, escúchame bien», dijo Renato inclinándose hacia mí con el dedo apuntando a mi cara. «Tú vives en mi casa. Comes mi comida. Usas mi electricidad y mi agua. Lo mínimo que puedes hacer es trabajar unas horitas en la empresa de Karina. ¿O acaso crees que mantenerte sale gratis? Unas horitas. 12 horas diarias de lunes a sábado era lo que él llamaba unas horitas. Llegaba a las 7 de la mañana a esa oficina en el piso 14 de un edificio corporativo en el centro. Preparaba café para Karina y sus 2 empleadas, Melissa y Daniela. Limpiaba los baños. Organizaba archivos. Barría. Trapeaba. Cargaba cajas de documentos que me destrozaban la espalda. Atendía el teléfono cuando ellas estaban ocupadas. Preparaba las salas de juntas para las reuniones importantes. Y todo, absolutamente todo, sin recibir un solo centavo de salario. «Es que no entiendes lo generosa que estoy siendo contigo, Lilia», agregó Karina levantándose del sofá y caminando hacia mí con esos tacones de aguja que resonaban contra el piso de madera. Otras nueras habrían mandado a su suegra a un asilo hace años. Pero yo te di la oportunidad de sentirte útil, de tener un propósito en tu vejez. ¿Sabes cuántas mujeres de tu edad matarían por tener lo que tú tienes? Lo que yo tenía. Un colchón viejo en un cuarto minúsculo al final del pasillo. Ropa que ellos consideraban donaciones apropiadas para una anciana. Comida que sobraba de sus cenas elegantes. El privilegio de lavarles la ropa, plancharles las camisas, limpiar sus desastres. Y por supuesto, el honor de trabajar gratis en la consultora empresarial Karina y Asociados, esa empresa que mi nuera presumía en redes sociales como si fuera un imperio cuando en realidad apenas sobrevivía mes a mes. «No voy a hacerlo más», repetí limpiándome la sangre de la boca. «Busquen a alguien más». El segundo golpe fue peor que el primero. Renato me abofeteó con el dorso de la mano y caí de rodillas en el piso. Esta vez Karina sí aplaudió, literalmente aplaudió como si estuviera en el teatro. «Exacto, mi amor. Así se ponen límites. Las personas como tu madre necesitan recordar su lugar en este mundo». Mi lugar. Qué interesante concepto. Desde el suelo, con la mejilla ardiendo y el labio sangrando,
Los miré a ambos. Renato con su traje gris de oficinista que le quedaba apretado en el estómago porque había subido 15 kilos en el último año. Karina con sus extensiones de cabello caras y sus uñas de gel decoradas que costaban más de lo que ella ganaba en una semana. Los dos parados frente a mí como si fueran la realeza y yo la campesina. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de ti, Lilia?, preguntó Karina cruzándose de brazos. Que ni siquiera estás agradecida. Mi empresa te rescató de la miseria. Cuando llegaste aquí hace 2 años, no tenías nada. Venías de ese pueblito horrible en el campo, con 2 maletas viejas y ropa que olía a humedad. Renato te abrió las puertas de su hogar porque es un buen hijo, a pesar de que tú nunca fuiste una buena madre. Nunca fui una buena madre. Las palabras salieron de su boca como veneno. Esta mujer que conocía a mi hijo desde hacía apenas 5 años, que no estuvo ahí cuando yo trabajaba 18 horas diarias para darle de comer después de que su padre nos abandonara, que no vio las noches que pasé despierta cuidándolo cuando tenía fiebre, esta mujer se atrevía a decirme que no fui buena madre. Karina tiene razón, dijo Renato, y esas palabras dolieron más que cualquier golpe físico. Siempre fuiste egoísta, mamá. Siempre pensando solo en ti. Papá se fue porque no soportaba vivir con una mujer amargada como tú. Y ahora pretendes que te paguemos un sueldo por hacer tareas básicas que cualquier persona agradecida haría con gusto. Me quedé en el piso, mirándolos. Podría haberme levantado. Podría haber dicho tantas cosas. Podría haber revelado todo en ese mismo momento. Pero algo me detuvo. Una voz en mi cabeza, la voz de mi madre que murió hace 10 años, me susurró: espera, hija. Deja que se ahoguen en su propia arrogancia. La verdad siempre llega en el momento exacto. Ahora levántate y vete a tu cuarto, ordenó Renato señalando el pasillo. Y mañana a las 6 de la mañana quiero verte lista para ir a la oficina. Karina tiene una presentación importante con inversionistas y necesita que todo esté perfecto. Vas a limpiar, vas a preparar café, vas a sonreír y vas a comportarte como la empleada agradecida que debería ser. ¿Entendiste? Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 64 años en las rodillas. Entendí perfectamente, dije en voz baja. Y era verdad. Entendía perfectamente quiénes eran estas personas. Entendía perfectamente que ya no había vuelta atrás. Entendía perfectamente que había llegado el momento. Caminé hacia mi cuarto con la cabeza agachada, interpretando mi papel de anciana derrotada a la perfección. Detrás de mí escuché a Karina decirle a Renato: vas a ver cómo mañana está mansita como una oveja. Así son estas viejas, solo necesitan un par de bofetadas para recordar quién manda. Cerré la puerta de mi habitación y me senté en la cama. Mis manos temblaban, no de miedo sino de rabia contenida durante demasiado tiempo. Saqué mi teléfono del bolsillo, ese modelo antiguo con teclas grandes que Renato me había regalado diciéndome: es perfecto para ti, mamá, así podrás ver bien los números. Lo que él no sabía era que dentro de la funda horrible de flores había otro teléfono. Un iPhone último modelo donde yo manejaba mi verdadera vida. Escribí un mensaje corto: Elías, es hora. Ven mañana. Trae los documentos. La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Ya voy en camino, hermana. Esto se termina ahora. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama mirando el techo de mi pequeño cuarto, ese espacio de 3 metros por 3 que Renato y Karina llamaban tu habitación como si me estuvieran haciendo el favor del siglo. Las paredes color crema estaban desnudas excepto por un calendario viejo y una foto borrosa que encontré en un cajón cuando llegué. Ni siquiera se habían molestado en decorar este lugar. Después de todo, era solo el cuarto de la empleada gratuita. Toqué mi labio hinchado y sentí la costra que se había formado sobre la herida. Mañana tendría un moretón horrible en la mejilla. Perfecto. Sería la evidencia física de lo que mi hijo era capaz de hacer. Me levanté y caminé hacia el pequeño closet donde guardaba mi ropa. En la superficie, solo había blusas sencillas, pantalones de algodón, suéteres sin marca. La ropa que una vieja pobre usaría según los estándares de Karina. Pero en el fondo del closet, escondida dentro de una maleta vieja con candado, estaba mi verdadera ropa. 3 trajes de diseñador italianos, cada uno valorado en más de $2,000. 4 blusas de seda francesa. 2 pares de zapatos de cuero genuino hechos a mano. Un abrigo de lana color gris perla que costó $3,500.
todo discreto, todo elegante, todo invisible para ojos que solo veían pobreza cuando me miraban. Saqué mi laptop de la misma maleta. No era la computadora vieja y lenta que usaba en la oficina de Karina para hacer tareas de secretaria. Esta era una MacBook Pro último modelo con doble encriptación y acceso a cuentas que mi hijo no podía ni imaginar. La encendí y la luz de la pantalla iluminó mi rostro golpeado en la oscuridad del cuarto. Abrí mi correo principal, ese que manejaba desde hace 15 años. 238 mensajes sin leer. Confirmaciones de transferencias bancarias, reportes de mis administradores de propiedades, actualizaciones sobre inversiones, solicitudes de reuniones. Mi verdadera vida existía en esta pantalla, invisible para todos los que me veían como una anciana inútil. El primer correo era de mi contador, Ismael. Señora Lilia, las propiedades del centro generaron $120,000 este mes. Los inquilinos del edificio comercial renovaron contrato por 3 años más. Adjunto el reporte detallado. $120,000 en un mes. Más de lo que Karina ganaba en todo un año con su empresa que apenas sobrevivía. El segundo correo era de mi abogado. Lilia, los documentos que solicitaste están listos. Confirmé que el edificio donde vive tu hijo está registrado bajo el fideicomiso tal como lo establecimos hace 2 años. Ellos no tienen forma de saber que tú eres la dueña real. El contrato de arrendamiento que firmó Renato es completamente legal y vinculante. Leí esas palabras 3 veces. El apartamento donde me humillaban diariamente era mío. Cada centímetro de estas paredes me pertenecía. Cuando Renato firmó el contrato de renta hace 2 años, pensó que estaba haciendo un negocio brillante. Mamá, encontré un apartamento increíble, me había dicho por teléfono con esa voz emocionada. 3 habitaciones, 2 baños, piso completo en un edificio nuevo. El dueño está desesperado por rentar, me está dando un precio ridículamente bajo. Solo paga $2,000 al mes. ¿No es genial? Lo que él no sabía era que ese dueño desesperado era una empresa fantasma registrada en Delaware, y que detrás de esa empresa estaba yo. $2,000 mensuales que mi hijo pagaba religiosamente cada mes, creyendo que le hacía un favor a algún inversionista desconocido. $24,000 al año que iban directamente a mi cuenta. Y lo mejor de todo era que él nunca, jamás, sospechó nada. ¿Por qué sospecharía? Yo era solo su madre pobre que había llegado del campo con 2 maletas viejas, sin educación, sin recursos, sin nada de valor. El tercer correo me hizo sonreír a pesar del dolor en mi labio. Era de Melissa, una de las empleadas de Karina. Señora Lilia, tal como usted me pidió, le envío las copias de todos los documentos financieros de la empresa. Los números no mienten. Karina está mintiendo sobre las ganancias. La empresa tiene deudas por $180,000 con proveedores. Hay facturas sin pagar desde hace 8 meses. Los 3 clientes grandes que presume en redes sociales dejaron de trabajar con ella hace 6 meses. Solo quedan 2 clientes pequeños que pagan muy poco. A este ritmo, la empresa quebrará en menos de 4 meses. Melissa era más inteligente de lo que Karina pensaba. Hace 6 meses, cuando vi que necesitaba información desde adentro, me acerqué a ella durante un descanso. Le pregunté sobre su familia, sus sueños, sus frustraciones. Me contó que Karina le debía 3 meses de salario, que trabajaba 12 horas diarias pero apenas le alcanzaba para pagar su renta, que estaba cansada de las mentiras y la explotación. Entonces le hice una propuesta simple. Ayúdame a entender cómo funciona realmente esta empresa, y yo me aseguraré de que recuperes cada centavo que te deben, más una compensación generosa por tu tiempo. Le pagué $5,000 por adelantado como muestra de buena fe. Sus ojos casi se salen de las órbitas cuando vio la transferencia en su cuenta. Desde entonces, Melissa se convirtió en mis ojos y oídos dentro de esa oficina. Cada documento que Karina firmaba, cada reunión que tenía, cada mentira que decía, todo llegaba a mi correo. Y Karina, en su arrogancia infinita, nunca notó que su empleada tonta estaba documentando cada uno de sus fraudes. Porque sí, fraudes. Plural. En los últimos 8 meses que pasé trabajando gratis en esa oficina, vi cosas que me helaron la sangre. Facturas falsas presentadas a clientes. Servicios cobrados pero nunca entregados. Reportes de gastos inflados. Declaraciones de impuestos con números inventados.
Karina no solo era una empresaria mediocre, era una criminal. Y había dejado evidencia de cada uno de sus delitos en esos archivos que yo organizaba mientras ella tomaba café y presumía en Instagram. Abrí otra carpeta en mi laptop. Proyecto Renato, la había titulado con ironía. Dentro había screenshots de todas las conversaciones entre mi hijo y Karina donde hablaban de mí. Los leí nuevamente, aunque ya me lo sabía de memoria. Tu madre es una carga, Renato. Deberíamos mandarla a un asilo y olvidarnos de ella. Lo sé, amor, pero por ahora nos sirve como empleada gratis. Cuando ya no sea útil, la echamos. Cuando ya no sea útil. Como si yo fuera un trapo viejo que se usa hasta que se rompe y luego se tira a la basura. Seguí leyendo. ¿Viste cómo tu mamá organizó mal los archivos hoy? Es tan incompetente. A veces me dan ganas de gritarle. Hazlo si quieres, amor. Total, ella no puede quejarse. No tiene a dónde ir. Tienes razón. Es como tener una esclava legal. Deberíamos aprovechar más. Una esclava legal. Esas habían sido las palabras exactas de Karina hace 4 meses. Y Renato había respondido con un emoji de risa. Mi propio hijo riéndose de la idea de tenerme como esclava. Cerré los ojos y respiré profundamente. El dolor en mi pecho no era por los golpes físicos. Era por darme cuenta de que había criado a un monstruo. Miré la hora. Las 3 de la madrugada. En unas horas tendría que levantarme, prepararme y seguir actuando como la anciana sumisa y derrotada. Pero esta sería la última vez. Elías llegaría hoy en la tarde con los documentos. Los documentos que probarían todo. Los documentos que destruirían la fantasía en la que Renato y Karina vivían. Mi hermano Elías. El único que sabía la verdad completa desde el principio. Cuando decidí venir a vivir con Renato hace 2 años, Elías me dijo: hermana, esto es una locura. ¿Para qué quieres someterte a esto? Le expliqué: necesito saber quién es realmente mi hijo. Necesito ver con mis propios ojos si el dinero y el matrimonio lo convirtieron en alguien diferente, o si siempre fue así y yo no quise verlo. Elías entendió. Él siempre entendía. Mi hermano menor, 11 años más joven que yo, el bebé de la familia que creció viendo cómo yo sacrificaba todo por Renato. Elías construyó un imperio agrícola desde cero. 3.000 hectáreas de tierra, 2 procesadoras de alimentos, contratos de exportación con 6 países. Pero él mantenía un perfil bajo, usando ropa sencilla, manejando camionetas viejas, viviendo en una casa modesta en medio de sus tierras. La gente del pueblo lo veía como un campesino más. Nunca imaginaban que era millonario. Igual que yo. Los dos habíamos aprendido la misma lección de nuestra madre: la verdadera riqueza se esconde. Solo los inseguros necesitan presumir. Mamá murió sin que Renato supiera que ella había sido dueña de medio pueblo. Él pensaba que su abuela era una señora pobre que vendía tamales. Nunca supo que esos tamales financiaron escuelas, becaron a docenas de estudiantes y compraron las tierras que ahora Elías administraba. Me desperté a las 5:30 de la mañana con el sonido del despertador barato que tenía en la mesita de noche. Mi cuerpo dolía por haber dormido apenas 2 horas. Me levanté y caminé hacia el pequeño espejo que colgaba en la pared. El moretón en mi mejilla era exactamente como lo había imaginado, un círculo violeta oscuro que se extendía desde el pómulo hasta casi la oreja. Mi labio seguía hinchado y la costra se veía grotesca bajo la luz amarillenta del cuarto. Perfecto. Quería que todos vieran lo que mi hijo me había hecho. Me puse una blusa color crema de algodón, esa que Karina siempre criticaba diciendo que parecía trapo de cocina. Pantalones color café claros y zapatos bajos negros. El uniforme perfecto de la empleada invisible. Me recogí el cabello en una cola baja, sin maquillaje, sin joyas. La viva imagen de una mujer derrotada por la vida. Salí de mi cuarto a las 6 en punto. Renato ya estaba en la cocina tomando café, vestido con su traje gris de siempre. Cuando me vio, su expresión cambió por un segundo. Vi algo que podría haber sido culpa o arrepentimiento, pero desapareció tan rápido que tal vez lo imaginé. Buenos días, dije con voz suave y sumisa. Él gruñó algo ininteligible y siguió mirando su teléfono. Karina salió del dormitorio principal 15 minutos después, envuelta en una bata de satén color champañe que probablemente costó más de lo que ella ganaba en una semana.
Me miró de arriba abajo y sonrió al ver mi cara golpeada. Ay, Lilia, ese moretón se ve terrible. Deberías ponerte hielo. No queremos que los clientes en la oficina piensen que somos una empresa de mala muerte donde la gente anda golpeada. No queremos que piensen. Como si el problema fuera la apariencia y no el hecho de que su esposo me había golpeado. Me pondré maquillaje, mentí sabiendo que no lo haría. Quería que cada persona en esa oficina viera mi cara. Quería evidencia visible de lo que esta familia me hacía. Apúrate, ordenó Karina sirviéndose café en una taza cara de porcelana. Tenemos que estar en la oficina a las 7. Hoy vienen los inversionistas de Guadalajara y todo tiene que estar impecable. Espero que hayas planchado las cortinas de la sala de juntas como te pedí ayer. No le recordé que ayer me había pedido 1000 cosas diferentes mientras me gritaba por ser lenta e incompetente. Solo asentí y murmuré, sí, está todo listo. El viaje a la oficina fue en silencio. Renato manejaba su auto mientras Karina iba en el asiento del copiloto revisando su Instagram, probablemente subiendo alguna foto con frases motivacionales sobre el éxito y el empoderamiento femenino. Yo iba atrás, mirando la ciudad despertar a través de la ventana. Cada calle, cada edificio, cada semáforo me recordaba por qué había tomado esta decisión hace 2 años. Llegamos al edificio corporativo a las 7:05. Subimos al piso 14 en el elevador. Karina se retocaba el maquillaje en el espejo mientras Renato revisaba correos en su teléfono. Ninguno me miraba. Para ellos yo era parte del mobiliario, algo que simplemente existía para servirles. Cuando las puertas del elevador se abrieron, Karina salió primero con sus tacones repiqueteando contra el piso de mármol. Lilia, quiero café recién hecho en 10 minutos. Y revisa que los baños estén limpios. Y asegúrate de que la sala de juntas huela bien. Usa ese spray de lavanda que compramos. Entramos a la oficina. Karina y Asociados, decía el letrero en la puerta de vidrio con letras doradas que probablemente habían costado una fortuna que Karina no tenía. El espacio era de planta abierta, 4 escritorios, una sala de juntas pequeña con paredes de vidrio, una cocineta, 2 baños. Todo decorado en tonos blancos y grises, intentando verse minimalista y moderno, pero solo logrando verse frío y vacío. Melissa ya estaba en su escritorio. Me miró y sus ojos se abrieron como platos cuando vio mi cara. Abrió la boca para decir algo, pero le hice un gesto sutil con la cabeza. No ahora. Ella entendió y volvió a mirar su computadora. Daniela, la otra empleada, llegó 20 minutos después. También se quedó helada al verme, pero tuvo la inteligencia de no hacer comentarios. Preparé el café como me habían ordenado. Limpié los baños que ya estaban limpios. Rocié el spray de lavanda en la sala de juntas. Organicé los folders con las presentaciones que Karina usaría para impresionar a los supuestos inversionistas. Hice todo con la precisión de alguien que ha hecho estas tareas 1000 veces. Y mientras lo hacía, observaba cada detalle, cada conversación, cada movimiento. A las 9 de la mañana, Karina estaba nerviosa. Los inversionistas llegarían en 1 hora y ella revisaba obsesivamente su presentación en PowerPoint. Lilia, ven acá, me llamó con ese tono que usaba cuando quería que todos supieran que ella era la jefa. Me acerqué a su escritorio. Cuando lleguen los inversionistas, tú te quedas en la cocineta. No quiero que te vean con esa cara horrible. Dirán que somos una empresa violenta o algo así. Entiendo, respondí bajando la mirada. Karina sonrió satisfecha. Bien. Y otra cosa, prepara bocadillos elegantes. Tenemos queso y galletas en el refrigerador. Haz que se vea profesional, no como comida de pobre. Fui a la cocineta y preparé el plato de bocadillos. Mientras cortaba el queso que probablemente ya estaba por vencerse, escuché a Karina hablar por teléfono. Sí, papá, te prometo que hoy cierro el trato. Estos inversionistas van a poner $200,000 en la empresa. Finalmente podré pagarte lo que te debo. Así que Karina también le debía dinero a su padre. Interesante. Guardé esa información en mi memoria. A las 10 en punto sonó el timbre de la oficina. Karina se puso de pie tan rápido que casi tira su café. Se alisó el vestido color perla que llevaba puesto y caminó hacia la puerta con su mejor sonrisa de vendedora. Bienvenidos. Pasen, pasen por favor. Entraron 2 hombres. Uno mayor, como de 50 años,
con traje color negro y portafolio de piel. El otro más joven, tal vez 35, con lentes y expresión seria. Karina les estrechó la mano con entusiasmo exagerado. Señor Rubén, señor Enrique, es un honor tenerlos aquí. Por favor, siéntense en la sala de juntas. ¿Les ofrezco café? ¿Agua? ¿Algo de comer? Los hombres aceptaron café. Karina me hizo una seña desesperada. Preparé 2 tazas de café y las llevé a la sala de juntas. Cuando entré, mantuve la cabeza baja, pero sentí las miradas de los 2 hombres sobre mi cara golpeada. El mayor frunció el ceño. El joven escribió algo en su libreta. Dejé las tazas sobre la mesa y salí rápidamente. Me quedé en la cocineta como me habían ordenado, pero podía escuchar todo a través de las paredes de vidrio. Karina comenzó su presentación con voz dulce y profesional. Caballeros, Karina y Asociados es una consultora empresarial en crecimiento exponencial. Hemos trabajado con más de 50 empresas en los últimos 2 años, generando resultados extraordinarios. Nuestro equipo de expertos ofrece soluciones innovadoras que transforman negocios. Mentira tras mentira tras mentira. No había 50 empresas. Apenas había 2 clientes activos y ambos pagaban cantidades ridículas. El equipo de expertos eran 2 empleadas explotadas y una suegra esclavizada. Las soluciones innovadoras eran presentaciones de PowerPoint copiadas de Internet. Pero Karina hablaba con tanta confianza que casi podría creerle si no supiera la verdad. El señor Rubén la interrumpió. Señora Karina, sus números en el reporte preliminar que nos envió no coinciden con la información que obtuvimos de nuestras fuentes. Usted dice que facturó $500,000 el año pasado, pero según el registro público de impuestos, su empresa reportó menos de 80,000. El silencio que siguió fue delicioso. Vi cómo la cara de Karina pasaba de rosa a roja a blanca en cuestión de segundos. Bueno, es que hay ciertos ingresos que, se manejan de manera diferente por temas fiscales, balbuceó mi nuera tratando de recuperar el control. El señor Enrique cerró su libreta con un golpe seco. Señora, nosotros no invertimos en empresas con irregularidades fiscales. Claramente hay inconsistencias graves en su información financiera. Esta reunión ha terminado. Los 2 hombres se pusieron de pie. Karina se levantó también, con las manos temblando. Esperen, por favor, puedo explicar todo. Es solo un malentendido. Si me dan 5 minutos más. Pero ellos ya caminaban hacia la puerta. El señor Rubén se detuvo un momento y me miró directamente. Señora, ¿está usted bien? Ese golpe en su cara se ve reciente. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Karina me fulminó con los ojos, advirtiéndome sin palabras que mantuviera la boca cerrada. Melissa y Daniela observaban con tensión. Por un momento consideré decir la verdad, pero no era el momento todavía. Me caí, mentí con voz suave. Las escaleras de mi casa son peligrosas. El señor Rubén no me creyó, eso era obvio por su expresión, pero no insistió. Los 2 hombres salieron de la oficina dejando a Karina paralizada en medio del salón. En cuanto la puerta se cerró, ella explotó. Todo esto es tu culpa, gritó señalándome. Tu cara horrible arruinó la reunión. Los espantaste con ese moretón de víctima. Me quedé quieta en la cocineta mientras Karina gritaba. Sus palabras rebotaban contra las paredes de vidrio de la oficina vacía. Melissa y Daniela se hundieron en sus sillas, tratando de hacerse invisibles. Nadie quería ser el siguiente objetivo de la furia de mi nuera. $200,000. $200,000 que necesitaba desesperadamente y tú los espantaste con tu cara de pobre golpeada. Caminó hacia mí con los puños cerrados. Por un momento pensé que también me golpearía, pero se detuvo a pocos centímetros de mi rostro. Podía oler su perfume caro mezclado con el sudor de nervios. Eres una maldición, Lilia. Desde que llegaste a nuestras vidas, todo ha sido un desastre. La empresa va mal por tu culpa. Renato está estresado por tu culpa. Todo es por tu culpa. Por mi culpa. La empresa estaba quebrada porque Karina era una fraude que gastaba más en apariencias que en hacer trabajo real. Renato estaba estresado porque vivía por encima de sus posibilidades, tratando de mantener el estilo de vida que su esposa exigía. Pero claro, era más fácil culpar a la vieja que aceptar sus propios fracasos. Lo siento,
murmuré con la voz que había perfeccionado durante 2 años. La voz de la mujer derrotada que acepta culpas que no son suyas. Karina respiró profundamente, tratando de calmarse. Se dio la vuelta y caminó hacia su escritorio. Tomó su teléfono y marcó un número. Renato, amor, necesito que vengas a la oficina ahora mismo. Sí, ahora. Es urgente. Los inversionistas se fueron. No cerramos el trato. Tu madre arruinó todo. Escuchó lo que mi hijo decía del otro lado y sonrió con maldad. Exacto, tienes razón. Ya es tiempo de tomar una decisión sobre ella. Colgó el teléfono y me miró con esos ojos fríos que ya no intentaban esconder el odio. Renato viene en camino. Vamos a tener una conversación seria sobre tu futuro en esta familia. O más bien, sobre tu falta de futuro. Se sentó en su silla ejecutiva de cuero color gris que chirriaba cada vez que se movía. Cruzó las piernas y comenzó a escribir en su computadora, ignorándome completamente. Los siguientes 40 minutos fueron los más largos de mi vida. Me quedé en la cocineta limpiando cosas que ya estaban limpias. Melissa se acercó en un momento, fingiendo buscar algo en el refrigerador. Señora Lilia, susurró tan bajo que casi no la escuché. ¿Está segura de seguir con esto? Se está poniendo muy peligroso. Le di una mirada rápida que significaba confía en mí y ella asintió antes de volver a su escritorio. Renato llegó a las 11:30. Entró como un huracán, con la cara roja de rabia y la corbata floja. ¿Dónde está?, preguntó sin siquiera saludar. Karina señaló hacia la cocineta donde yo estaba. Mi hijo caminó hacia mí con pasos pesados que hacían eco en el piso. Mamá, ya basta. Karina me contó lo que pasaste. Los inversionistas se fueron por tu culpa. Yo no hice nada, respondí honestamente. Solo llevé el café como me pidieron. Renato soltó una risa sin humor. No hiciste nada. Exacto. Nunca haces nada útil. Solo estorbas, comes nuestra comida, usas nuestro espacio y ahora espantas a nuestros inversionistas con tu cara de víctima. Karina se unió a nosotros, apoyando una mano en el hombro de Renato en un gesto de solidaridad matrimonial. Renato y yo hemos estado hablando sobre esto durante semanas. Hemos sido más que pacientes contigo, Lilia. Te dimos un hogar, te dimos trabajo, te dimos propósito. Pero claramente no aprecias nada de eso. ¿A dónde quieren que vaya?, pregunté con voz temblorosa. No era actuación esta vez. Una parte de mí, la parte que todavía era madre, todavía tenía esperanza de que mi hijo mostrara aunque fuera una pizca de humanidad. No tengo dinero, no tengo casa, ustedes lo saben. Ese no es nuestro problema, dijo Renato con frialdad que me cortó como cuchillo. Hay albergues para personas de tu edad. Hay programas de gobierno. Busca ayuda en otro lado porque aquí ya no eres bienvenida. Karina sonrió y agregó, tienes hasta el viernes para sacar tus cosas de nuestro apartamento. 3 días. Es más que generoso considerando todo. 3 días. Me daban 3 días para desaparecer de sus vidas. Miré a mi hijo a los ojos tratando de encontrar al niño que una vez amó a su madre, pero solo vi a un extraño cruel. ¿De verdad vas a hacer esto, Renato? ¿De verdad vas a tirar a tu propia madre a la calle? No te estoy tirando a la calle, respondió él evitando mi mirada. Te estoy dando la oportunidad de ser independiente. Ya tienes 64 años. Mamá, es hora de que crezcas y te valores por ti misma. Crecer y valerme por mí misma. El hombre que había vivido conmigo hasta los 28 años, que nunca pagó renta, que yo alimenté y vestí durante décadas, me decía que creciera. Además, añadió Karina con ese tono dulce que usaba cuando quería sonar razonable, no es como si tuviéramos una relación madre e hijo normal. Tú abandonaste a Renato cuando era niño para irte a trabajar todo el día. Nunca estuviste ahí para él emocionalmente. Él tuvo que criarse prácticamente solo. Me quedé mirándola sin poder creer lo que escuchaba. ¿Te contó Renato que trabajaba 18 horas diarias porque su padre nos abandonó sin un centavo? ¿Te contó que vendía comida en la calle después de mi trabajo de oficina para pagarle la escuela? ¿Te contó que había noches que yo no comía para que él pudiera cenar? Historias dramáticas de madre mártir, se burló Karina con un gesto de la mano. Todas las madres trabajan, Lilia. No eres especial.
Y claramente no hiciste un buen trabajo si Renato creció con tanto resentimiento hacia ti. Renato asintió, validando cada palabra venenosa de su esposa. En ese momento supe con certeza absoluta que no había vuelta atrás. No había redención posible. Mi hijo estaba perdido. Está bien, dije finalmente. Me iré el viernes. Renato pareció sorprendido de que hubiera aceptado tan fácilmente. Probablemente esperaba drama, lágrimas, súplicas. Pero yo estaba cansada de actuar. ¿Eso es todo? ¿No vas a rogar que te dejemos quedarte?, preguntó con tono casi decepcionado. Negué con la cabeza. No. Tienen razón. Es hora de que me vaya. Karina sonrió victoriosa. Excelente. Me alegra que por fin seas razonable. Ahora vuelve a trabajar. Todavía tienes que ganar tu espacio hasta el viernes. Me dio la espalda y regresó a su escritorio. Renato me miró unos segundos más y luego siguió a su esposa. Los vi caminar juntos, ella susurrándole algo que lo hizo sonreír. Volví a la cocineta y saqué mi teléfono. Revisé la hora. 12 del mediodía. Elías llegaría en aproximadamente 5 horas. Solo 5 horas más de esta farsa. Escribí un mensaje rápido. Aceleraron los planes. Me echan el viernes. Necesito que traigas todo hoy. La respuesta llegó casi instantáneamente. Ya voy llegando a la ciudad, hermana. Llego a las 5. Resiste un poco más. Las siguientes horas pasaron en cámara lenta. Cada minuto se sentía como una eternidad mientras yo limpiaba, organizaba y servía café como la empleada invisible que había sido durante 2 años. Karina hacía llamadas desesperadas, tratando de conseguir otros inversionistas. Renato había regresado a su trabajo, pero llamaba cada hora para verificar que yo no estuviera causando más problemas. Melissa y Daniela trabajaban en silencio, intercambiando miradas preocupadas cada vez que Karina gritaba por teléfono. A las 3 de la tarde, Karina cerró una llamada con tanta fuerza que casi rompe el teléfono. Maldita sea. Nadie quiere invertir. Todos piden estados financieros auditados y documentación que no tengo. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad con los brazos cruzados. 3 meses. Solo tengo 3 meses antes de que todo se derrumbe. Hablaba sola, pero lo suficientemente alto para que todos escucháramos. Era su forma de crear drama, de buscar atención y lástima. Daniela tragó saliva y se atrevió a preguntar: Señora Karina, ¿eso significa que la empresa va a cerrar? Karina se dio la vuelta con ojos llenos de lágrimas falsas. No lo sé, Daniela. Sinceramente no lo sé. Tal vez tengamos que dejar ir a algunas personas. Dejar ir a algunas personas. Código para las voy a despedir sin pagarles lo que les debo. Vi cómo Melissa apretaba los puños bajo su escritorio. Karina le debía 4 meses de salario ahora. Daniela llevaba 3 meses sin cobrar completo. Pero mi nuera seguía comprando ropa cara, yendo a restaurantes elegantes y subiendo fotos a Instagram de su vida de éxito. A las 4:30 comencé a sentir mariposas en el estómago. Elías llegaría en 30 minutos. Fui al baño y me miré en el espejo. El moretón en mi mejilla se había puesto más oscuro, casi negro en el centro. Mi labio seguía hinchado. Me veía exactamente como lo que era, una mujer de 64 años que había sido golpeada y humillada por su propia familia. Perfecta evidencia para lo que vendría. Saqué mi teléfono y revisé los documentos que Elías me había enviado esa mañana. Todo estaba listo. Los títulos de propiedad del edificio donde vivía Renato. Los contratos de arrendamiento firmados por mi hijo. Los reportes financieros de mis inversiones. Las fotografías de todos los documentos fraudulentos de Karina que Melissa había recopilado. Las grabaciones de audio donde Renato y Karina hablaban de mí como si fuera basura. Todo perfectamente organizado, todo legalmente vinculante, todo listo para destruir el mundo de mentiras en el que vivían. Volví a la oficina y preparé más café aunque nadie lo había pedido. Necesitaba mantener mis manos ocupadas para no temblar de anticipación. Karina estaba en su escritorio escribiendo correos, probablemente mintiendo a más inversionistas potenciales. Melissa me miró y levantó 5 dedos discretamente. 5 minutos. Asentí casi imperceptiblemente. A las 5 en punto escuché el elevador llegar al piso 14.
Las puertas se abrieron y mi corazón se aceleró. Pero no era Elías. Era Renato, que había regresado de su oficina. «Vine a llevarlas a casa», anunció a Karina y a mí. «Ya es tarde y mañana hay que madrugar de nuevo». Karina recogió su bolso de diseñador color crema y apagó su computadora. «Perfecto, amor. Estoy exhausta. Hoy fue un día terrible gracias a tu madre». Me puse de pie para seguirlos cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Elías. «Estoy abajo en el lobby. ¿Subo o los espero aquí?» Le respondí rápidamente. «Sube. Es momento». Guardé el teléfono y caminé hacia la puerta donde Renato y Karina me esperaban con impaciencia. «Apúrate, mamá. No tenemos todo el día», dijo mi hijo mirando su reloj caro que probablemente había comprado a crédito. Salimos de la oficina. En el pasillo hacia el elevador, Karina iba adelante balanceando su bolso, Renato en medio revisando su teléfono, y yo atrás como siempre. Llegamos al elevador justo cuando las puertas se abrían. Y ahí estaba él, mi hermano Elías. No lo había visto en persona desde hace 6 meses. Había envejecido un poco, más canas en su cabello negro, más arrugas alrededor de los ojos. Pero seguía siendo el mismo hombre fuerte y sereno que conocía desde niña. Vestía ropa simple, jeans color gris oscuro, camisa de trabajo color beige, botas gastadas. Exactamente lo que un campesino usaría. En sus manos llevaba un portafolio de cuero color marrón y un sobre grande de Manila. Renato lo miró de arriba abajo con desprecio evidente. Mi hijo nunca había respetado a mi familia del campo. Nos veía como gente inferior, ignorante, pobre. «Disculpe, este elevador va lleno», dijo Renato con tono grosero. «Espere el siguiente». Elías no se movió. Me miró directamente a los ojos y vi cómo su expresión cambiaba al ver mi cara golpeada. Sus mandíbulas se apretaron. Sus ojos se llenaron de rabia contenida. «Elías», dije suavemente. Mi hermano entró al elevador ignorando completamente a Renato. «Hermana», respondió con voz cargada de emoción. «¿Quién te hizo eso?». Señaló mi mejilla morada. El silencio en el elevador era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Karina y Renato me miraban con ojos enormes, finalmente conectando los puntos. Este hombre del campo no era un extraño. Era mi hermano. «Fue un accidente», mentí por última vez. Elías negó con la cabeza. «No mientas para proteger a quien no lo merece». Miró a Renato con una intensidad que hizo que mi hijo retrocediera un paso. Tú le hiciste esto a tu madre». No era una pregunta. Era una afirmación. Renato intentó recuperar su arrogancia. «No sé quién diablos eres tú, pero no te metas en asuntos familiares». Mi madre se calló. Fin de la historia. Elías soltó una risa sin humor. ¿Se cayó? Esa es la historia que van a contar. Las puertas del elevador se cerraron y comenzamos a descender. 15 pisos de tensión absoluta. «Mira, amigo», dijo Karina con su voz dulce de manipuladora, «entendemos que te preocupes por Lilia. Es normal. Pero ella vive con nosotros y está perfectamente bien cuidada. El moretón realmente fue una caída. Es que a su edad ya no tiene el equilibrio de antes». Elías la miró con tal frialdad que Karina dejó de sonreír. «A su edad. Qué interesante viniendo de alguien que la hace trabajar 12 horas diarias sin pago». El rostro de Karina palideció. «¿Cómo sabes?». Elías levantó el sobre de Manila que traía en las manos. «Sé muchas cosas. Sé que mi hermana limpia tus baños. Sé que carga tus cajas. Sé que la tratas como esclava. Sé que tu empresa está quebrada. Sé que le debes dinero a medio mundo. Sé todo, Karina». Las puertas del elevador se abrieron en la planta baja. Elías salió primero y se volteó para mirarnos. «Vamos a casa de Renato. Necesitamos tener una conversación muy importante». Renato soltó una risa nerviosa. «¿A mi casa? Ni loco. No sé quién te crees que eres, pero no vas a entrar a mi hogar». «A tu casa», repitió Elías con énfasis extraño. «Interesante que la llames así». Sacó un documento del sobre y se lo extendió a Renato. «Lee esto». Mi hijo tomó el papel con manos temblorosas. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas,
como su cara pasaba de confusión a incredulidad a horror absoluto. «Esto no puede ser real», susurró. Renato sostenía el documento con manos temblorosas. Sus ojos leían las mismas líneas una y otra vez, como si no pudiera procesar lo que veía. Karina le arrebató el papel de las manos. «¿Qué dice? ¿Qué es esto?». Su voz sonaba histérica mientras escaneaba el documento. La vi palidecer hasta ponerse casi transparente. El papel cayó de sus dedos como si quemara. «No puede ser», murmuró Karina. «Esto es falso. Es una falsificación». Elías sonrió sin humor. «¿Quieres que llamemos al registro de la propiedad ahora mismo para verificar? Adelante. Tengo el número grabado en mi teléfono. O mejor aún, podemos ir allá personalmente. Está a solo 10 minutos de aquí». Recogí el documento del suelo. Era el título de propiedad del edificio completo donde Renato vivía. Registrado hace 3 años a nombre de una compañía llamada Inversiones del Valle S.A.D.C.B. Y al final del documento, en letras pequeñas pero completamente legales, aparecía mi nombre como propietaria mayoritaria de dicha empresa. Lilia Hernández Vega. Yo. «Mamá», dijo Renato con voz ronca. «Esto dice que tú eres dueña del edificio. Del edificio completo. Eso significa que el apartamento donde vivo». No pudo terminar la frase. La realidad lo golpeaba como un martillo. Asentí lentamente. «Sí, Renato. Significa que has estado pagándome renta durante 2 años sin saberlo». El silencio que siguió fue absoluto. Estábamos parados en el lobby del edificio corporativo con gente pasando a nuestro alrededor, pero para nosotros 4 el mundo se había detenido. Karina fue la primera en reaccionar. «Esto es ridículo. Ustedes nos están mintiendo. Lilia no tiene dinero para comprar ni una bicicleta, mucho menos un edificio entero. Mírenla. Viste como mendiga. No tiene nada». Elías abrió el portafolio de cuero que traía y sacó más documentos. Tantos que formaron un fajo grueso. «¿Quieres ver los estados de cuenta bancarios de mi hermana? ¿Los contratos de sus propiedades comerciales? ¿Las inversiones en bolsa? ¿Los certificados de depósito? Tengo todo aquí. Cada centavo documentado y legal». Le extendió los papeles a Karina, pero ella no los tomó. Era como si tuviera miedo de tocarlos, miedo de que fueran reales. Renato sí los tomó. Vi cómo sus manos temblaban mientras pasaba página tras página. Estados de cuenta con saldos de 6 cifras. Títulos de propiedad de 4 edificios comerciales más. Contratos de renta de locales comerciales. Certificados de inversión. Todo a mi nombre o al nombre de empresas donde yo aparecía como dueña principal. 2 millones, susurró Renato mirando un estado de cuenta particular. «Este documento dice que tienes $2 millones en esta cuenta. Solo en esta». Me miró con ojos que no me reconocían. «¿Quién eres tú realmente?». La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Después de todo, yo seguía siendo su madre. Siempre había sido su madre. Pero él nunca me había visto realmente. «Soy la misma persona que crió sola después de que tu padre nos abandonó», respondí con voz firme. «La misma que trabajó 18 horas diarias para darte educación. La misma que vendió comida en las calles para pagarte la universidad. La diferencia es que tú asumiste que porque trabajaba mucho significaba que era pobre». Elías agregó con tono severo: «Nuestra madre nos enseñó algo muy importante: la verdadera riqueza no se presume. Solo las personas inseguras necesitan mostrar su dinero. Lilia aplicó esa lección mejor que nadie. Mientras tú y tu esposa compraban cosas caras a crédito para impresionar a extraños, mi hermana invertía cada centavo que ganaba». «Pero el apartamento donde vivo», dijo Renato tratando de procesar todo, «el contrato que firmé hace 2 años. El dueño era un hombre llamado Ricardo Maldonado. Yo hablé con él por teléfono varias veces». Elías sonrió. «Ricardo Maldonado es nuestro abogado. Él maneja las propiedades de Lilia a través de diferentes empresas para mantener su privacidad. Técnicamente él es el representante legal, pero mi hermana es la dueña real». Karina finalmente encontró su voz. «Esto es imposible. Lilia no puede tener ese dinero. Es una vieja sin educación que trabajaba como secretaria. ¿De dónde sacó millones de dólares?».
Elías la miró con desprecio. Mi hermana tiene una maestría en administración de empresas que pagó ella misma trabajando de día y estudiando de noche. Trabajó 20 años como consultora empresarial para compañías internacionales. Se especializó en reestructuración financiera y fusiones corporativas. Ganaba $150,000 al año cuando se retiró hace 5 años. Vi como cada palabra era una bofetada para Renato. Su madre, la mujer que él creía ignorante e inútil, tenía más educación que él. Ganaba más dinero que él jamás ganaría. Era más exitosa que él podría soñar. Y lo más doloroso, él nunca se había molestado en preguntarle sobre su vida, su pasado, sus logros. Solo había asumido que era pobre y patética. Cuando me retiré, continué yo retomando el control de mi historia. Tenía $1.200.000 ahorrados. Los invertí inteligentemente. Compré propiedades comerciales en zonas que sabía que crecerían. Invertí en la bolsa con estrategias conservadoras pero efectivas. En 5 años multipliqué mi dinero a casi $4 millones. $4 millones. Renato se dejó caer contra la pared del lobby, sus piernas no lo sostenían más. $4 millones. Y yo te traté como basura. Te golpeé. Te llamé mantenida. Su voz se quebró pero no sentí lástima. No todavía. Había mucho más que revelar. ¿Y por qué?, preguntó Karina con voz aguda. ¿Por qué fingir ser pobre? ¿Por qué venir a vivir con nosotros como empleada si eres millonaria? ¿Qué clase de juego enfermo es este? Elías respondió antes que yo: no es un juego. Es una prueba. Hace 2 años, cuando Renato se casó contigo, mi hermana notó cambios en él. Se volvió materialista, arrogante, despectivo con su propia familia. Ella quería saber si era temporal o si realmente se había convertido en alguien así. Entonces vine aquí, dije mirando directamente a Renato. Vendí mi casa grande y me mudé a una pequeña en el campo que conservo bajo otro nombre. Guardé toda mi ropa cara. Compré ropa simple en tiendas de segunda mano. Me presenté en tu puerta con 2 maletas viejas y una historia de pobreza. Y tú te la creíste sin hacer una sola pregunta. Renato negaba con la cabeza una y otra vez. No, esto no está pasando. Karina lo tomó del brazo. Renato, cálmate. Aunque ella tenga dinero, eso no cambia nada. Nosotros seguimos siendo dueños de nuestra vida. Ella no puede obligarnos a nada. Elías soltó una risa seca. ¿No puede obligarlos a nada? Querida Karina, tu esposo está viviendo en propiedad de mi hermana. Cada mes le paga $2,000 de renta. Si ella quiere, puede subirle la renta a $10,000 mañana mismo. O mejor aún, puede desalojarlo con 30 días de aviso. El color desapareció completamente de la cara de Karina. No pueden hacer eso. Tenemos contrato. Derechos de inquilino. Saqué mi teléfono y busqué el archivo del contrato que Renato había firmado. Se lo mostré. Cláusula 12, párrafo 3. El arrendador puede modificar términos con 60 días de aviso. Cláusula 15, párrafo 2. El arrendador puede terminar el contrato si el inquilino o sus familiares directos causan daño físico a cualquier persona dentro de la propiedad. Toqué mi mejilla morada. Esto califica como daño físico. Técnicamente podría desalojarlos mañana mismo. Vi el pánico instalarse en los ojos de ambos. Era hermoso y terrible al mismo tiempo. Pero eso no es todo, continuó Elías abriendo otra carpeta. También tenemos evidencia de todas las irregularidades financieras de tu empresa, Karina. Facturas falsas. Evasión de impuestos. Servicios cobrados y no entregados. Tenemos copias de todo. Karina se tambaleó. ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste eso? Miré hacia el edificio donde estaba la oficina. Melissa ha sido muy útil. Resulta que cuando no le pagas durante 4 meses, la gente pierde la lealtad. Cada documento que firmaste, cada correo que enviaste, cada mentira que dijiste. Todo está documentado y listo para enviarse a las autoridades fiscales. Karina se abalanzó hacia mí con las manos extendidas como garras. Maldita vieja. Todo esto fue una trampa. Elías se interpuso entre nosotras antes de que pudiera tocarme. Mi hermano era un hombre grande,
fuerte por años de trabajo en el campo. Karina rebotó contra él como si hubiera chocado con una pared de concreto. «No la toques», dijo Elías con voz tan baja y amenazante que hasta yo sentí un escalofrío. «Ya la golpearon una vez. No habrá segunda vez». Renato seguía contra la pared, mirando los documentos esparcidos en el suelo. Recogió uno que mostraba los pagos de renta que había hecho durante 2 años. 24 meses multiplicados por $2,000. $48,000 que le había pagado a su propia madre sin saberlo. «Todo este tiempo», murmuró. «Todo este tiempo estuve manteniéndote sin darme cuenta. Y aún así te traté como basura». «No me estabas manteniendo», corregí con firmeza. «Estabas pagando un precio justo por vivir en una propiedad de lujo en el mejor barrio de la ciudad. De hecho, te estaba haciendo un favor. Apartamentos similares en el edificio se rentan por $4,000 mensuales. Te cobré la mitad porque eres mi hijo». Esas palabras lo golpearon como un puñetazo. Karina, recuperándose del shock inicial, cambió de táctica. Se alisó el vestido y respiró profundamente. «Está bien. Lilia, entiendo que estés molesta. Lo que pasó ayer fue horrible y Renato se disculpará. Pero somos familia. Podemos resolver esto como adultos civilizados». La miré con incredulidad. ¿Civilizados? ¿Después de 2 años de esclavitud? ¿Después de golpes y humillaciones? ¿Qué propones exactamente, Karina? Ella sonrió, esa sonrisa de vendedora que usaba con clientes. «Propongo que olvidemos todo esto. Tú puedes quedarte en el apartamento, por supuesto. Te daremos una habitación más grande. Y en cuanto a la empresa, tal vez podríamos hacer un arreglo». Elías soltó una carcajada amarga. «¿Un arreglo? ¡Qué conveniente! Hace 1 hora estaban echándola a la calle. Ahora que saben que es millonaria, quieren hacer arreglos». Karina ignoró a mi hermano y se dirigió directamente a mí. «Lilia, sé que cometimos errores. Pero tu empresa de consultoría está retirada. No la usas. Yo tengo una empresa activa que solo necesita capital. Podríamos ser socias. Tú inviertes, digamos, $200,000, y yo te doy 40% de participación». La audacia de esta mujer era impresionante. Hace 1 hora me llamaba vieja inútil. Ahora quería que invirtiera en su empresa fraudulenta. ¿Y por qué invertiría $200,000 en una empresa que está quebrada y tiene prácticas ilegales? Karina parpadeó varias veces. «No está quebrada. Solo pasa por un momento difícil temporal. Con inversión adecuada podría crecer exponencialmente». Saqué mi teléfono y abrí los archivos que Melissa me había enviado. «Tu empresa debe $183,000 a proveedores. Debes 4 meses de salario a Melissa, 3 a Daniela. Tienes 2 clientes activos que pagan un total de $3,000 mensuales. Tus gastos operativos son de $8,000 mensuales sin contar salarios. Matemáticamente es imposible que sobrevivas más de 3 meses». Le mostré la pantalla con todas las cifras. Karina intentó arrebatarme el teléfono, pero Elías bloqueó su mano. «¿De dónde sacaste esa información? Eso es confidencial. Es privado». Me encogí de hombros. Cuando pasas 12 horas diarias en una oficina organizando archivos, ves muchas cosas. Y cuando eres consultora empresarial retirada con 20 años de experiencia, entiendes muy bien lo que ves. Renato finalmente habló. «¿Entonces todo fue mentira desde el principio? ¿Viniste aquí solo para espiarnos?» Su voz sonaba rota, herida. Parte de mí, esa parte que todavía era madre, sintió dolor por él. Pero la parte más grande, la parte que había sido golpeada y esclavizada, no sentía nada. «No vine a espiar. Vine a conocer al hombre en que te habías convertido. Vine con la esperanza de estar equivocada». «Pero no estabas equivocada», dijo Elías mirando a Renato con desprecio. «Mi sobrino resultó ser exactamente lo que temíamos. Un hombre que golpea a su madre. Un hombre que permite que su esposa la esclavice. Un hombre sin honor, sin dignidad, sin valores». Renato se enderezó, tratando de recuperar algo de orgullo. «No tienes derecho a juzgarme. No sabes nada de mi vida». «Sé suficiente», respondió Elías. «Sé que mi hermana te dio todo.
Te crió sola después de que tu padre los abandonara. Trabajó hasta destrozarse la espalda para que pudieras estudiar. Te pagó universidad completa mientras ella comía una vez al día. Y tú le pagaste golpeándola en la cara. El silencio que siguió fue pesado. Gente pasaba alrededor nuestro mirando con curiosidad. Estábamos montando un espectáculo en medio del lobby. Vamos al apartamento, dijo Elías recogiendo los documentos del suelo. Esta conversación necesita privacidad. Renato negó con la cabeza. No, no van a entrar a mi casa. Elías lo miró fijamente. Ya no es tu casa, Renato. Es propiedad de mi hermana. Ella decide quién entra y quién no, y créeme, después de hoy, tal vez seas tú quien no pueda entrar. Esas palabras finalmente quebraron la resistencia de mi hijo. Sus hombros se hundieron. Toda la arrogancia, toda la seguridad falsa se derrumbó. Está bien, susurró. Vamos. Caminamos hacia el estacionamiento en silencio. Elías iba adelante con el portafolio lleno de documentos. Yo iba detrás de él. Renato y Karina cerraban la marcha, tomados de la mano como si fueran a una ejecución. El viaje en auto fue tenso. Renato manejaba con manos temblorosas. Karina miraba por la ventana sin decir palabra. Elías y yo íbamos en el asiento trasero. Mi hermano me tomó la mano y la apretó suavemente. ¿Estás segura de esto, hermana?, susurró tan bajo que solo yo podía escuchar. Asentí. Estaba más segura que nunca. Llegamos al edificio, ese hermoso edificio de 12 pisos con fachada de vidrio y acero que compré hace 3 años. Subimos al piso 11 en un elevador incómodo. Renato abrió la puerta del apartamento con manos que no dejaban de temblar. Entramos todos. El lugar estaba exactamente como lo recordaba. Elegante, moderno, carísimo. Y completamente mío. Siéntense, ordenó Elías señalando el sofá de cuero. Renato y Karina obedecieron como niños regañados. Elías abrió el portafolio sobre la mesa de centro y comenzó a sacar más documentos. Tantos que la mesa se llenó. Títulos de propiedad, estados de cuenta, contratos, fotografías, grabaciones transcritas. 2 años de evidencia de quiénes eran realmente estas personas. Ahora vamos a hablar sobre el futuro, dijo Elías con voz de negocios. Tienen 2 opciones. La primera, Lilia presenta cargos legales contra Renato por violencia doméstica, contra Karina por evasión fiscal y fraude empresarial. Los desaloja inmediatamente y nunca más tienen contacto con ella. Renato probablemente vería prisión. Karina definitivamente vería prisión. Vi cómo ambos palidecían hasta ponerse color ceniza. La segunda opción, continuó Elías, es que hacen exactamente lo que mi hermana dice, cuando lo dice, como lo dice. Sin quejas, sin negociaciones, sin excepciones. Karina tragó saliva. ¿Y qué es lo que quiere exactamente? Me puse de pie y caminé hacia la ventana que daba a la ciudad. Desde aquí podía ver 3 de mis otros edificios. Mi pequeño imperio silencioso que nadie conocía. Quiero que entiendan su lugar real en este mundo, dije sin voltear a verlos. Quiero que sientan lo que se siente ser usado. Quiero que aprendan lo que significa respeto. Me di la vuelta y los miré directamente. Y sobre todo, quiero que paguen por cada humillación, cada golpe, cada palabra cruel que me dijeron durante 2 años. Renato abrió la boca para hablar, pero Elías levantó una mano. No interrumpas. Tu madre no ha terminado. Me acerqué al sofá donde estaban sentados. Me incliné para quedar a su altura, mis ojos mirando directo a los suyos. A partir de hoy, las reglas cambian. Completamente. Me senté en el sillón individual frente a ellos, ese sillón color gris perla que había costado $3,000 y que Karina presumía en sus fotos de Instagram. Crucé las piernas y las manos sobre mi regazo, adoptando la postura que usaba en mis días de consultora cuando negociaba con ejecutivos arrogantes. Regla número 1. Comencé con voz calmada pero firme. Renato, tú seguirás viviendo aquí. Pero la renta sube a $3,500 mensuales a partir del próximo mes. Precio de mercado justo para esta zona. Vi cómo los ojos de mi hijo se abrían con horror. 3,500. No puedo pagar eso. Apenas cubro los 2,000 con mi salario actual. Elías sonrió sin humor.
Entonces conseguirás un segundo trabajo. O un mejor trabajo. O aprenderás a vivir con un presupuesto como la gente normal. Karina se levantó del sofá con las manos temblorosas. Esto es extorsión. No puedes subirnos la renta así como así. Saqué mi teléfono y le mostré el contrato. Cláusula 12, párrafo 3. Ya te lo mencioné antes. El arrendador puede ajustar la renta con 60 días de aviso por escrito. Todo completamente legal. De hecho, estoy siendo generosa. Podría cobrarles 4,000, que es lo que vale realmente. Karina se dejó caer de nuevo en el sofá, derrotada. Renato tenía las manos en la cara, probablemente calculando cómo diablos pagaría esa cantidad. Regla número 2. Continué. Karina, tu empresa necesita reestructuración completa. Yo me convertiré en socia mayoritaria con 60% de participación. Tú mantendrás 40%. Karina levantó la cabeza bruscamente. ¿60%? Esa es mi empresa. La construí yo desde cero. Me reí con genuina diversión. ¿La construiste tú? Querida, tu empresa está hundida en deudas y fraudes. Yo la salvaré, pero lo haré a mi manera. Elías agregó abriendo otra carpeta. Mi hermana invertirá $250,000. Pagará todas tus deudas con proveedores, los salarios atrasados de tus empleadas, y te dará capital de trabajo. A cambio, ella toma control total de las finanzas y operaciones. Karina negaba con la cabeza una y otra vez. No, no voy a regalar mi empresa. Prefiero cerrarla. Me encogí de hombros. Puedes cerrarla. Pero las deudas no desaparecen. $183,000 que debes más los salarios atrasados. Demandarán legalmente. Embargarán todo lo que tengas. Y luego están los problemas fiscales. Saqué un folder específico y lo abrí sobre la mesa. Facturas falsas presentadas al SAT. Deducciones por gastos que nunca existieron. Ingresos no reportados. Tengo copias de todo. Una llamada anónima a las autoridades fiscales y te investigarán durante años. Probablemente termines en prisión por evasión fiscal. El color desapareció completamente de la cara de Karina. Sus labios temblaban. Eso es chantaje, susurró. No es chantaje, corregí con calma. Es una oferta de negocios. Opción A, acepta mis términos, salva tu empresa, paga tus deudas, evita prisión. Opción B, rechaza mis términos, tu empresa quiebra, te demandan, te investigan, vas a prisión. Tú decides. Miré mi reloj. Tienes 2 minutos para decidir. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar la respiración pesada de Renato, los sollozos contenidos de Karina, el tic-tac del reloj caro en la pared. Acepto, dijo finalmente Karina con voz quebrada. Acepto tus términos. Elías sacó documentos ya preparados. Firma aquí, aquí y aquí. Son los papeles de transferencia de acciones. A partir de este momento, Lilia Hernández Vega es dueña del 60% de Karina y Asociados. Bueno, en realidad ahora se llamará LH Consultores. Nombre más profesional. Karina tomó la pluma que Elías le extendía. Sus manos temblaban tanto que casi no podía escribir. Firmó cada página con lágrimas cayendo sobre el papel. Ahí está, dijo Elías recogiendo los documentos. Legalmente vinculante. Notariado y todo. Guardó los papeles en el portafolio y me miró. Continúas, hermana. Asentí y me puse de pie. Regla número 3, dije caminando alrededor del sofá donde estaban sentados. Karina, a partir de mañana trabajarás bajo mi supervisión directa. Llegarás a las 7 de la mañana. Te quedarás hasta las 7 de la noche. Aprenderás a hacer tu trabajo honestamente, sin mentiras, sin fraudes, sin atajos. Me detuve detrás de ella. Y adivina quién será tu asistente administrativa mientras aprendes. Karina volteó a verme con ojos enormes. No, susurró entendiendo inmediatamente. Sí, respondí con sonrisa fría. Tú serás mi asistente. Prepararás mi café. Organizarás mis archivos. Limpiarás la oficina. Harás exactamente lo que yo hice durante 2 años,
pero con la diferencia de que a ti sí te pagaré. Salario mínimo, por supuesto. Mientras demuestres que puedes ser honesta y trabajadora. Esto es humillante, dijo Karina con voz temblorosa. Es venganza pura. Me incliné hasta que mi cara quedó cerca de la suya. No, querida. Venganza sería enviarte directamente a prisión. Esto es educación. Vas a aprender lo que significa trabajar honestamente. Vas a entender lo que se siente ser tratada como inferior. Y tal vez, solo tal vez, te convertirás en mejor persona. Me enderecé y miré a Renato. Regla número 4. Tú y yo vamos a terapia familiar. Sesiones semanales, obligatorias, no negociables. Pagas tú. Son $200 por sesión. Renato levantó la cabeza. ¿Terapia? ¿Para qué? Mi voz se quebró un poco por primera vez. Para ver si hay algo que salvar de nuestra relación. Para que entiendas el daño que me hiciste. Para que aprendas que golpear a tu madre es imperdonable. Toqué mi mejilla morada. Este moretón sanará en 2 semanas. Pero lo que me hiciste aquí, señalé mi pecho, eso tomará mucho más tiempo. Si es que sana alguna vez. Vi lágrimas corriendo por las mejillas de Renato. Mamá, yo no quería. Estaba tan enojado, tan frustrado con mi vida. No debí. Levanté una mano para detenerlo. No quiero escuchar disculpas baratas ahora. Las disculpas reales se demuestran con acciones, no con palabras. Elías sacó más documentos. Regla número 5. Lilia mantendrá control de todas las finanzas relacionadas con el apartamento. Eso significa que ella aprueba cualquier compra mayor a $500. Nada de tarjetas de crédito al límite. Nada de compras impulsivas. Vivirán con presupuesto real basado en ingresos reales. Karina soltó un gemido. No podemos vivir así. Necesito ropa decente para las reuniones de negocios. Tienes un closet lleno de ropa que nunca usas, respondí fríamente. Ropa que compraste a crédito que todavía estás pagando. Aprenderás a vivir con lo que tienes. Como yo viví durante 2 años usando la misma ropa simple una y otra vez mientras tú presumías tus compras en redes sociales. Me senté nuevamente en el sillón. Regla número 6. Y esta es muy importante. Melissa y Daniela recibirán todo su salario atrasado mañana mismo. Además, recibirán un bono de compensación por todo lo que sufrieron trabajando para ti. ¿De dónde voy a sacar ese dinero?, preguntó Karina con voz histérica. Elías sonrió. De la inversión de Lilia. Ella pagará. Pero tú firmarás los cheques y te disculparás personalmente con cada una. Les explicarás que fuiste una mala jefa y que las cosas cambiarán. Karina hundió la cara entre las manos. Me odiarán. Pensarán que soy débil. Me encogí de hombros. Deberías haberlo pensado antes de explotarlas durante meses. Me puse de pie y caminé hacia la ventana nuevamente. La ciudad se extendía ante mí, llena de luces que comenzaban a encenderse con el atardecer. Regla número 7, la última por hoy. Cada domingo vendrán a cenar conmigo. En un restaurante que yo elija. Conversaremos como familia civilizada. Sin teléfonos, sin distracciones, sin excusas. Aprenderán a verme como persona, no como empleada o como carga. Renato se limpió las lágrimas. ¿Y si no aceptamos todas estas reglas? ¿Qué pasa si decimos que no? Elías respondió antes que yo. Entonces la opción A se activa. Cargos legales. Desalojo. Investigación fiscal. Prisión. Todo lo que hemos mencionado. Y créeme, tenemos evidencia suficiente para destruir sus vidas completamente. Abrió una última carpeta llena de fotografías. Tenemos fotos de cada moretón que Lilia tuvo en estos 2 años. Grabaciones de audio donde hablan de ella como basura. Testimonios de Melissa y Daniela. Documentos financieros fraudulentos con tu firma, Karina. Es un caso sólido. Karina y Renato se miraron entre sí. Una conversación silenciosa pasó entre ellos. Finalmente Renato habló. Aceptamos. Todas las reglas. Todo. Su voz sonaba derrotada, rota, vacía. Parte de mí sentía victoria.
Otra parte sentía tristeza inmensa por lo que habíamos llegado a ser. Elías cerró el portafolio con un golpe seco que resonó en el silencio del apartamento. Perfecto. Los documentos legales llegarán mañana por mensajería. Tienen 24 horas para firmarlos y devolverlos notariados. Se puso de pie y me extendió la mano para ayudarme a levantar. Hermana, creo que nuestro trabajo aquí está terminado por hoy. Caminé hacia la puerta del apartamento, ese apartamento que era mío pero donde había sido tratada como basura durante 2 años. Me detuve en el umbral y me volteé para mirar a Renato y Karina una última vez. Seguían sentados en el sofá, destrozados, con los ojos rojos e hinchados. Una cosa más, dije con voz suave pero firme. Quiero que entiendan algo muy importante. Me acerqué nuevamente, despacio, dejando que cada palabra tuviera peso. Yo no hice todo esto por dinero. No lo hice por venganza aunque lo parezca. Lo hice porque necesitaba que vieran la verdad sobre ustedes mismos. Miré directamente a los ojos de Renato. Hijo, te convertiste en tu padre. El hombre que nos abandonó, que nos trató como si no valiéramos nada. Juraste que nunca serías como él, pero mírate ahora. Renato sollozó abiertamente. Mamá, lo siento tanto. Negué con la cabeza. Las disculpas no borran 2 años de humillación. No curan este moretón. No devuelven mi dignidad. Pero tal vez, solo tal vez, este proceso te enseña a ser mejor hombre. Me volteé hacia Karina. ¿Y tú? Construiste una empresa sobre mentiras y explotación. Presumías éxito que no tenías. Trataste a las personas como herramientas desechables. Karina no levantó la mirada. Yo solo quería tener éxito. Quería demostrarle al mundo que valía algo. Su voz era apenas un susurro. El éxito real no se construye sobre la espalda de otros, respondí. El éxito real viene del trabajo honesto, del respeto, de la integridad. Cosas que claramente nadie te enseñó. Pero yo sí te las enseñaré, aunque tenga que ser de la manera más dura. Elías abrió la puerta y salió al pasillo. Yo lo seguí pero me detuve una vez más. Mañana a las 7 en punto en la oficina, Karina. No llegues tarde. Y Renato, espero tu llamada antes del viernes para agendar nuestra primera sesión de terapia. No me decepcionen. Cerré la puerta detrás de mí, dejándolos solos con el peso de su nueva realidad. En el elevador, Elías me abrazó fuerte. ¿Cómo te sientes, hermana? Apoyé mi cabeza en su hombro y por primera vez en 2 años, dejé que las lágrimas fluyeran libremente. No sé. Siento alivio, dolor, tristeza, rabia. Todo al mismo tiempo. Mi hermano me acarició el cabello como cuando éramos niños. Hiciste lo correcto. Mamá estaría orgullosa de ti. Mamá. Recordé sus palabras en su lecho de muerte hace 10 años. Lilia, el dinero que te dejo úsalo con sabiduría. Pero nunca dejes que la gente te trate mal solo porque no saben quién eres. La verdadera prueba del carácter de alguien es cómo trata a quienes cree inferiores. Había seguido su consejo al pie de la letra. Y ahora sabía exactamente quién era mi hijo. Salimos del edificio hacia la noche que había caído sobre la ciudad. Elías me llevó a un restaurante elegante cerca de ahí. Ordenamos vino caro y comida deliciosa. Durante 2 horas hablamos de todo menos de Renato y Karina. Hablamos de la finca, de sus hijos que eran mis sobrinos adorados, de sus planes de expansión empresarial. Por un momento pude olvidar el dolor. ¿Realmente crees que pueden cambiar?, preguntó Elías cuando llegó el postre. Me encogí de hombros. No lo sé. Tal vez Renato sí. En el fondo, todavía es mi hijo. Todavía hay algo de ese niño bueno que crié. Karina es más difícil. Está muy arraigada en su manera de ser. Pero al menos ahora no podrá seguir lastimando a otras personas. Elías levantó su copa de vino. Por ti, hermana. Por tu valentía, tu inteligencia y tu capacidad de jugar el juego largo. Choqué mi copa con la suya. Por mamá, que nos enseñó que la verdadera riqueza está en el carácter, no en la cuenta bancaria. Bebimos en silencio, honrando la memoria de la mujer que nos había formado. Esa noche dormí en un hotel 5 estrellas. La cama era suave, las sábanas olían a lavanda,
Y por primera vez en 2 años, nadie me ordenaría levantarme al amanecer para servir café. Me miré en el espejo del baño antes de acostarme. El moretón en mi mejilla se veía terrible bajo la luz brillante. Pero mis ojos brillaban con algo que no había visto en mucho tiempo. Dignidad recuperada. A la mañana siguiente llegué a la oficina a las 6:30. Quería estar ahí antes que Karina para establecer el tono. Melissa y Daniela llegaron a las 7:10, sorprendidas de verme. «Señora Lilia, ¿qué hace aquí tan temprano?», preguntó Melissa. Sonreí. «Tengo noticias importantes para ustedes dos. Siéntense, por favor». Les expliqué todo. Como yo era la nueva dueña mayoritaria de la empresa. Cómo recibirían todo su salario atrasado más bonos de compensación. Cómo las cosas cambiarían radicalmente a partir de hoy. Melissa comenzó a llorar de alivio. Daniela me abrazó tan fuerte que casi me deja sin aire. «Gracias», repetían una y otra vez. «Gracias, gracias, gracias». Karina llegó a las 7 en punto exacto. Entró con la cabeza baja, sin su arrogancia habitual, sin sus tacones ruidosos. Llevaba ropa simple, casi humilde. Me miró buscando instrucciones. «Buenos días, Karina», dije con tono profesional. «Tu primera tarea es preparar café para todos. Luego organizarás los archivos del año pasado que están en cajas en el almacén. Después limpiarás la cocina y los baños». ¿Alguna pregunta? Vi cómo tragaba saliva, luchando contra su orgullo. «No, sin preguntas». Caminó hacia la cocina con hombros hundidos. Melissa y Daniela me miraron con ojos enormes, sin poder creer lo que veían. Su antigua jefa ahora era la empleada. La justicia poética en su máxima expresión. «Señora Lilia», susurró Melissa, «¿esto es real? No estoy soñando». Me reí suavemente. «Es muy real. Y a partir de ahora, esta empresa funcionará con honestidad, respeto y profesionalismo. Tenemos mucho trabajo por delante para reconstruir la reputación que Karina destruyó. Pero lo lograremos juntas». Pasé los siguientes días estableciendo orden en el caos. Contraté un contador forense para revisar todos los libros. Contacté personalmente a cada cliente anterior para disculparme por el mal servicio y ofrecer compensación. Despedí los pocos clientes que quedaban porque sus cuentas estaban contaminadas con prácticas fraudulentas. Karina trabajaba en silencio, haciendo cada tarea que le asignaba sin quejarse. La veía luchar con su ego cada vez que tenía que limpiar o servir café. Pero lo hacía. Cada día, sin falta. Renato llamó el miércoles para agendar la terapia. Su voz sonaba pequeña, avergonzada. «Encontré un terapeuta que puede vernos los jueves a las 6 de la tarde. ¿Te funciona?». Acepté y marqué la cita en mi calendario. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Había reservado mesa en un restaurante elegante pero acogedor. Renato y Karina llegaron puntuales, vestidos apropiadamente pero sin la ostentación de antes. Nos sentamos en silencio incómodo. Ordené vino para la mesa. «Vamos a hacer esto simple», dije cuando llegaron las bebidas. «Cada uno dirá 3 cosas sobre su semana. Sin mentiras, sin exageraciones. Solo verdad». Renato fue primero. «Esta semana aprendí que he sido un hijo terrible. Aprendí que mi madre es más fuerte que yo nunca seré. Y aprendí que tengo mucho que cambiar sobre mí mismo». Su voz se quebró en la última palabra. Karina continuó. «Esta semana aprendí lo que significa trabajar honestamente. Aprendí que humildad no es debilidad. Y aprendí que construí mi vida sobre arena que se está derrumbando. Me tocó a mí. Esta semana recuperé mi dignidad. Esta semana establecí límites que debí poner hace años. Y esta semana decidí que aunque duele, todavía hay esperanza para esta familia». Levantamos nuestras copas en un brindis silencioso. No era reconciliación. Ni siquiera era perdón todavía. Pero era un comienzo. Miré a mi hijo, el hombre que me había golpeado, y vi lágrimas en sus ojos. Miré a mi nuera, la mujer que me había esclavizado, y vi vergüenza genuina en su rostro. El camino sería largo, doloroso, difícil. Pero mamá me había enseñado que la familia vale la pena cuando están dispuestos a cambiar.
Solo el tiempo diría si ellos realmente lo estaban. Por ahora, yo tenía mi dignidad de vuelta. Tenía mi poder revelado. Y tenía la satisfacción de saber que nadie, absolutamente nadie, volvería a tratarme como invisible nunca más. La vieja pobre y patética había muerto. En su lugar estaba Lilia Hernández Vega, empresaria, propietaria, consultora. Y sobre todo, una mujer que finalmente se respetaba a sí misma lo suficiente para exigir respeto de los demás. Esa noche, cuando volví a mi hotel, me miré en el espejo. El moretón comenzaba a desvanecerse. En una semana no quedaría rastro físico, pero la lección quedaría grabada para siempre. En mí, en Renato, en Karina. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente.